Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el método inductivo. Hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 22 y terminaremos desde el versículo 12 al 36 sobre las más leyes para dirigir a los jueces o la legislación, la ley de Dios. Cuando hablamos nosotros hoy de mandamientos o de leyes o de ordenanzas o estatutos, debemos de recordar que siempre necesitamos cada uno de nosotros normas, ¿no? Que quizás diría, esta es la palabra más suave para poder entenderlo. Hay normas en la casa, hay normas de convivencia, por ejemplo, tienes que mantener la puerta cerrada, tienes que, no sé, dejar tu plato sucio a la lavaplatos, o si ensucias algo o tienes una basura en la casa, lo llevas al basurero. Normas básicas, y esto que hace que mejore la convivencia, pero también evita los conflictos, evita los problemas, y es más, nosotros podemos estar tranquilos y en paz. Esas mismas normas debemos de tener en la relación de pareja. ¿Cómo debemos nosotros aliviar la tensión? Teniendo estas normas, siempre recomiendo a las parejas, ¿no? Tengan sus normas, crean sus propias normas y al final evitamos los conflictos. Y como hay una norma, hay una consecuencia también si no lo hacen. En este pequeño ejemplo de el hogar y para que estemos bien, pues Dios ahora pone normas para una nación que no tenía idea de qué era ser una nación que estaba acostumbrada al politeísmo y ahora tiene que acostumbrarse a un solo Dios. Una nación que vivió más de 430 o 400 años siendo esclavos y ahora son libres y ahora tienen un líder, alguien donde los va a guiar de un punto A a un punto B que debería ser la tierra prometida y tienen que enfrentar obstáculos. ¿Y cómo los van a superar? Con legislación, con leyes, con mandamientos. Y hoy vamos a ver de qué esas otras leyes nos habla este capítulo 22. Básicamente es todo el versículo, desde el versículo 1 hasta el final. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial. Permítenos, Señor, conocer más acerca de tu palabra para entender cuál es tu voluntad, para entender qué es lo que quieres para nosotros. Yo sé, Señor, que estas leyes para la nación de Israel no se aplican en gran medida a nosotros, pero el fondo, la forma en la cual tú, Señor, hablas a ellos y en el fondo hoy es relevante para nosotros siempre tu palabra. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Éxodo capítulo 22, hoy vamos a estudiar todo el capítulo, más leyes para dirigir a los jueces, y quiero saludar a las personas que se están conectando en este momento. En este momento también que estamos estudiando la Biblia, el pueblo está al pie del monte Sinaí, han visto relámpagos, han visto truenos, Moisés sale a recibir las leyes y hemos estudiado anteriormente, y lo pueden ver, está en el YouTube y en Facebook, los 10 mandamientos o las 10 palabras que le dio a Israel. Y hoy estamos hablando de un código civil que puede dividirse en 5 secciones principales. Número 1, las leyes relativas al altar y al culto, que esto lo dice en Éxodo 20, 23 al 26. Segundo, tenemos nosotros ahora leyes que protegían los derechos humanos desde el capítulo 21, versículo 2 hasta el 22, 15. Tercero, estatutos sobre la conducta individual, que es del Éxodo 22, 16, que estamos estudiando ahora hasta el 23, 9. Estos dos vamos a seguir viendo, el punto 2 y el punto 3. Y lo cuarto que viene la próxima semana es ordenanzas sobre el año sabático, el sábado, la fiesta y el sacrificio. Y más adelante estudiaremos sobre las promesas. Esas 5 secciones grandes las vamos y las estamos estudiando hoy. Ahora, el bosquejo de este capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, son leyes y consecuencias sobre la propiedad. Y del versículo 16 hasta el versículo 31, leyes y consecuencias sobre asuntos morales. A medida que yo voy avanzando las diapositivas, van a salir los títulos de las subdivisiones del párrafo. Así que recordemos que estamos estudiando todo el capítulo 22 del 1 hasta el 31. El primer
párrafo, la primera subdivisión, es del versículo 1 al versículo 4, donde vamos a ver leyes y consecuencias sobre el robo de la propiedad. Versículo 1. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Cuando miramos este primer versículo, lo primero que tengo que mencionar es que este versículo, capítulo 22:1, corresponde al capítulo anterior, es decir, al capítulo 21, versículo 37, que hemos estudiado en el texto hebreo. Nosotros tenemos ahora en la Biblia de esta forma. Simplemente lo menciono. Ahora, cuando habla aquí sobre los bueyes, es interesante cómo es que la ley era hecha ya en los 10 mandamientos, no robarás, y aquí empieza a desarrollar. Los bueyes tenían un valor mucho más importante que las ovejas. Estas ovejas y bueyes, estos animales o este ganado, eran básicamente el sustento económico, o mejor dicho, la mayor divisa económica que tenía la nación. Recuerden que no tenían bancos, no tenían empresas, no habían servicios o financieras, pero tener ganado, tener bueyes, tener ovejas era sinónimo de riqueza, de prosperidad. Por lo tanto, este era el recurso o el material que más se usaba para traer riqueza. Por lo tanto, era un atentado directo contra la propiedad. Y el robo, como mencioné, ya lo había dicho en las 10 palabras o los 10 mandamientos, y ahora lo va desarrollando. Pero miren que hay algo muy interesante en este momento, y que lo vamos a ver en todo este capítulo, es la restitución. O sea, si alguien robaba, tenía que devolver no solamente lo robado, sino en un 500%, y en el caso de las ovejas, 400% frente a lo que había perjudicado o dañado por tomar lo ajeno. Versículo 2. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Antiguamente existían estas leyes, ¿verdad? Cuando un ladrón acechaba tu casa, y especialmente venían de noche y se entraba y tú lo atrapabas y lo defendías tu casa, pues obviamente, como dice esta ley, para proteger la propiedad que estamos viendo, podías hacer esto. Podías, y no era penado. Versículo 3 dice, pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. Y el ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado, y si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Obviamente no está hablando que ha sido atrapado en el acto y tiene que devolver, no, sino que este ladrón escapó y lo descubrieron, lo encontraron más alejado de la casa, al final lo descubrieron con las cosas, o se los gastó, lo vendió, etcétera. Tenía que pagar lo que había robado. Decía, pero no tengo plata, porque obviamente había este problema, entonces vas a pagar siendo esclavo. Interesante cómo es que hacía en este caso, pero hemos visto también si es que ese día pues no podías hacerle daño. Esto es el tema de la restitución al agraviado. Este tema de la restitución es muy importante en la justicia, ¿no? A veces, ¿cómo se logra justicia? O cómo se puede aliviar el daño. Porque, ¿sabes? Cuando un ladrón roba, ya sea tu casa, que es tu propiedad, o ya sea te roban a ti, ¿no? O sea, es un asalto, sea con mano armada, o un robo que no te diste cuenta, o estás a los jóvenes con el celular que están ahí en el servicio público y se lo jalan, o estaba en tu mochila el celular y se lo sacan. Esa sensación es tan horrible, ¿no? Es fea. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿no? O sea, sufrir un robo, el ladrón no solo roba los bienes materiales, roba tu inseguridad emocional, si lo llamaríamos, ¿no? O tu seguridad emocional, porque te vuelves inseguro emocionalmente. Roba
una parte tan importante en tu vida que no había sido tocada. Porque hasta que no te robes, no experimentas esa sensación tan fea, tan negativa, tan drástica. Y a veces ese es un trauma que se ha ocasionado en una persona. ¿Acaso el devolverle el celular podrá decir, ay, no estamos bien? O el devolverle lo que ha robado en tu casa, o si te asaltaron es peor porque usan la violencia y todo, no le puede devolver. No se puede devolver estos asuntos emocionales. Por eso, por lo menos se logra la restitución, es decir, tienes que pagar. Tienes que devolver. En el caso de los animales era 5 veces más 500% de lo que habías robado. Y si habían robado y te habían descubierto, tienes que dar con tu vida. Muy interesante cómo las leyes de Dios era totalmente diferente a las leyes que tenían otros pueblos, o lo que se conoce a veces el pacto de Hammurabi que surgió en Babilonia. Algunos dicen, oh, este es uno de los mejores, pero la verdad es que era totalmente diferente. Hermanos, la restitución no repara el daño ocasionado en un delito, pero puede tranquilizar o aliviar la ofensa. Y eso es lo que Dios quería hacer con estos temas que los está desglosando respecto al robo. Ahora el versículo 4 dice, pero si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. ¿Se dan cuenta? La restitución 100% tenía que devolver. Yo decía, pero no tengo plata. Ah, entonces llegabas a ser esclavo, pagabas con tu trabajo, pagabas con tu vida. Qué interesante esta legislación civil o penal que existía en el pueblo de Israel. Versículos 5 al 8. Leyes y consecuencias sobre algunas negligencias ahora en la propiedad. Versículo 5. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uva. ¿Se dan cuenta? Un animal que se metió, pues, que dice, ¿qué culpa tiene el animal? Bueno, la culpa lo tiene el dueño, ¿no? Versículo 6. Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. En este tiempo a veces se prendía, ¿no?, para aliviar un poco en cuestiones del trabajo de la agricultura, pero se pasaba por el viento. Tristemente tenía que pagar el otro que había iniciado el fuego. Miren cómo estos pequeños detalles de las leyes van ayudando a mantener la convivencia ahora en el pueblo de Israel. Versículo 7. Supongamos, dice el versículo 7, supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro y al vecino se los roban en su casa. Si se atrapa al ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado. Versículo 8. Pero si no se encuentra al ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Y cuando dice ante Dios, en otras versiones usa los jueces, porque viene a usar palabra Elohim, de la cual de ahí viene la palabra pues Dios, ¿no? O sea, básicamente la autoridad, estos jueces eran puestos por Dios y por eso es que la NTV lo traduce de esta forma. Dios a través de ellos les daría la sabiduría para determinar qué estaba pasando. Y estas son las normas sobre las negligencias, ¿no?, de un animal, si prende fuego, si le dejas encargado algo a tu vecino y le roban, etc. Vemos cómo Dios estaba ayudando al pueblo a que se puedan conducir. Versículos 9 al 15. Leyes y consecuencias sobre la responsabilidad de la propiedad. Ahora dice el versículo 9. Supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro. Otra vez usa la palabra ante Dios o los jueces.
Ahora, esta palabra que hay un pleito entre dos personas, en la Reina Valera lo dice un fraude, y es básicamente un pleito, ¿no? Entre dos. ¿Por qué? En hebreo la palabra es peshá, que también puede significar una falta, una infracción, una iniquidad, una maldad, una ofensa, un pecado, una rebeldía, una rebelión o una traición o transgresión. Esto hay entre dos personas. Y alguien dice, básicamente, que quiere engañar a la otra con prendas de vestir, con ganado, se tendrá que llevar ante el juez. El juez ha sido una autoridad puesta por Dios. Por lo tanto, en ese tiempo, ¿no? Era considerado un juez la voz de Dios. Entonces, esto es algo que necesitamos entender. En ese tiempo, ¿no? Hoy día, bueno, no lo es así. Versículo 10. Ahora, supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima, o alguien se lo lleva y nadie vio lo sucedido, el vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Y si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. 12. Pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Otro de los temas, ¿no?, que es muy importante para ellos, porque como les dije, el objeto de propiedad era básicamente los animales. Y estos son, si sucede, pues ya sabemos que las leyes son puestas para tener orden, paz y tranquilidad, así como hace un momento expliqué, para tener paz y tranquilidad en la relación de pareja, en el hogar, etcétera. Son importantes estas normas. Versículo 13. Ahora, si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación respecto al animal. 14. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación porque los posibles daños estaban incluidos en el alquiler. Es interesante, ¿no?, que muchos a veces de los problemas que tenemos se solucionarían si usáramos estas normas, ¿verdad? Porque hay personas que a veces se prestan cosas y dicen, pues yo lo encontré así, me lo diste así, y luego fueron ellos los que malograron. Y por no querer pagar, por no querer compensar o restituir, simplemente originan un problema y se hacen como los desentendidos, ¿no? O también tienes que entender que si alquilas, ahí está dentro del precio del alquiler, pero diríamos, pero el alquiler no compensa esto. Miren, todos estos problemas surgen y necesitamos tener normas, y eso es lo que tenía el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver la segunda parte, leyes y consecuencias sobre asuntos morales. Versículo 16 al 17. Leyes y consecuencias sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio. Dice el versículo 16, si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Algunas personas se rigen bajo este mandamiento para hoy, en este año 2022 o en este siglo, usarlo como una forma de obligar a una pareja joven, enamorados se les llama, ¿no?, los enamorados, amigos con secreto, amigos cariñosos, y luego la chica sale embarazada, la niña sale embarazada, y entonces, no, tiene que casarse, porque esto dice la Biblia también, y esto es lo que debe de ser. Esto es un asunto cultural, porque mire, lo primero que vamos a hacer, tendrá que pagar a la familia de la mujer. Eso se le llamaba la dote. Dote, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 29, dice lo siguiente.
él deberá pagarle al padre de ella 50 monedas de plata. Luego deberá casarse con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella. O sea, el precio de la dote, hermanos, será 50 piezas de plata. Pero acá hay dos casos que estamos viendo. Si bien es cierto, el otro versículo que hemos leído habla de una violación, o acá habla de un tipo de seducción, pareciera que son algo muy similares en estos casos de un hombre aprovechándose de una señorita, de una virgen. O sea, está hablando de una doncella, de una señorita que no ha tenido relaciones sexuales. Y esto era totalmente revolucionario, diferente en su época. ¿Por qué? Porque el momento que se escribe estas leyes, los pueblos o las naciones que existían eran crueles y las mujeres no tenían derechos, solo tenían deberes y eran tratados de una forma muy negativa. Pero viene la ley del Señor y está empezando a proteger en estos asuntos morales a la mujer. Y esto hacía que se pueda prevenir en un momento el hecho de tener relaciones sexuales antes del matrimonio y el hecho de abusar sexualmente a una mujer. Porque tenía que ahora ser parte de su familia y tenía que pagar a la familia 50 piezas de plata. Recuerden que para nuestro Señor pagaron 30 piezas de plata, o sea, era una cantidad muy significativa. ¿Y por qué se pagaba la dote? La dote se pagaba en esta cultura para que el padre o la familia que había sido, entre comillas, perjudicado porque una hija ya no iba a trabajar o a aportar o a ayudar en el hogar, entonces, pues por la crianza, por el cuidado que tuvo el padre, la madre sobre esta señorita, pues el novio, el hombre, tenía que pagar en retribución a la familia. Esto era hoy, o mejor dicho, eso era en esa cultura. Hoy hay dotes de forma diferente, ¿no? A veces la novia tiene que pagar al novio, ¿no? El padre de la novia, de acuerdo a la cultura. Y hay culturas interesantes que todavía tienen este tema de la dote, de unir los bienes materiales. Pero para entender un poco, tenemos una historia de Jacob y Raquel en Génesis capítulo 29, donde habla de esta dote, porque Jacob no tenía dinero. Pero recuerden que Labán, que vendría a ser su suegro más adelante, hijo o sus hijas eran Raquel y Lea, y Jacob se enamoró de Raquel, pero era la menor, y Lea era la mayor, pero Jacob dijo, yo quiero a Raquel, pero no tengo dinero, y entonces Labán le dijo, vas a trabajar 7 años como la dote, ¿no? Por mi hija. Imagínate, 7 años, ¿no? Trabajar para casarse. Jacob habrá estado pues enamorado hasta las últimas. Acá decimos coloquialmente enamorado hasta las patas, ¿no? 7 años trabajar para poder casarse con la mujer que amaba, ¿no? Hoy los jóvenes no quieren esperar ni un mes, ni un día, ni 6 meses, ni un año, ya están desesperados, quieren casarse sin dote todavía, ¿no? Y es triste, en verdad, porque estas historias nos enseñan, ¿no? Es triste que a veces cuando están enamorados creen que eres mía, le dice el hombre a la señorita, ¿no? Y ya, o desobedece a tus padres porque ahora eres mía, ¿y qué derecho tienes? ¿Porque me amas o no me amas? Realmente no entienden qué es amor, confunden la pasión, confunden la lujuria con lo que realmente es el amor. Yo siempre les digo a las parejas jóvenes, al final tú te casas con la familia. No es que te la vas a llevar a la pareja y decir, ya chao, me olvido, olvídate de tus padres. Son sus padres, han vivido tantos años, han estado en casa, han sido cuidados por ellos, así que no sean irrespetuosos. Y señorita, si estás escuchando ahí entre paréntesis, si ese hombre no respeta a tus padres, ¿sabes? Difícilmente te respetará. Y si ese hombre no respeta las normas de Dios y las leyes de Dios, difícilmente te respetará. Así es que esta historia de la dote era para proteger a la mujer. Seguimos, para no salirnos del tema, versículo 17. Aún si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbraba a pagar por una virgen. Así que
Es interesante, ¿no? Como dije hace un momento, algunos dicen, no, está obligado a casarse porque, bueno, la embarazó a la señorita o tuvo relaciones sexuales. Particularmente, no estoy a favor de que si hay jóvenes que cruzan estas líneas, están obligados a casarse, porque deberían de casarse basado en el amor, no en una obligación. Esta medida en el libro de Éxodo, medida, ley, norma, fue para frenar el abuso de un hombre a una mujer, el abuso social, el abuso cultural que existía en ese tiempo. Hoy nosotros estamos en un contexto diferente donde las mujeres tienen derechos, donde las mujeres estudian, las mujeres son profesionales, las mujeres pueden trabajar y salir adelante y no deberían de estar obligadas. Si es que aman, si es que hay amor, obviamente, ¿no? Pero si no, hay que ser muy sabios frente a esto. Y es más, el texto dice, ¿no? Si el padre no quiere, o sea, también tenía el padre, porque el padre básicamente era el que tenía el derecho, no la hija, el padre decía no, entonces tenía igual que pagar. Así que lean bien los dos versículos, porque algunos piensan que es la única opción. Estoy hablando en la cultura de la iglesia cristiana, ¿no? O sea, yo cuando era joven o adolescente, esto era el tema, ¿no? No, hiciste, tiene que casarse. Y he visto tantos matrimonios que han sido obligados a casarse, y qué triste para las dos personas. Si hoy, con amor, de forma voluntaria, nos casamos y nos comprometemos y llegamos al altar, tenemos problemas dentro del matrimonio, imagínense un matrimonio comenzar con esos problemas. Qué triste. Pero ojo, es el amor realmente, que es totalmente diferente a la pasión y a la lujuria, que nos debe de llevar a tener una pareja para toda la vida. Vamos a cumplir 28 años, ¿no? Con Dorquitas. Y en verdad hemos aprendido mucho en este tiempo. Pero hay algo que te quiero dejar a ti que me ayuda de todo este tema, a ti señorita, a ti joven y a ti papá, para que le digas a tus hijos, ¿sabes? El amor todo lo espera, hasta una relación sexual. Y su meta es el matrimonio. En cambio, la lujuria no espera. Y su meta, es la relación sexual. La lujuria no espera y su meta es la relación sexual, jóvenes. Así que no confundan la lujuria, la pasión con el amor, porque el amor todo lo espera. Si ese hombre te ama, te esperará hasta tener una relación sexual dentro del matrimonio. Y tú dices, es que me ama y quiere todavía tener relaciones sexuales, ¿sabes? Eso no es amor. Lo siento, es lujuria, es pasión. Y tú y tu pareja tienen que aprender a controlarse. El amor todo lo espera. Y esto es lo que nos enseña cómo que la ley podía proteger a alguien indefenso. Hoy podemos protegernos mediante el uso de la sabiduría que el Señor nos da. El autocontrol. Las parejas necesitan tener un mentor, necesitan un consejero, necesitan alguien que los ayude y los guíe. ¿Sabes? A veces, tristemente, muchos jóvenes se pierden en el camino o se desvían en la lujuria porque creen y piensan que todo lo saben. Busquen ayuda si están en esa situación llena de lujuria y de pasión. Bueno, vamos a lo que nos dice la palabra, versículos 18 y 20, leyes y consecuencias sobre pecados ahora capitales. Versículo 18 dice, no dejes con vida a las hechiceras. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Miren, Levíticos 26 dice, también me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en mediums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. Para Dios, las hechiceras, la hechicería, los mediums eran detestables. Miren, la hechicería al final es una ofensa tan fuerte y directa a Dios que su único castigo era la muerte. Así que ten cuidado si estás escuchando. La hechicería, Dios no lo avala y trae consecuencias negativas. Hoy se conoce como Ouija. Hoy se conoce como las medium, leer la mano, leer la coca, ¿no? La astrología, el horóscopo. Ten mucho cuidado. Sacan a Dios del contexto de adoración y se van tras estas
fuerzas espirituales malignas, Dios lo detesta. Y miren que por esto merecían la muerte. Versículo 19. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Eso lo conoce como la bestialidad o la zoofilia. Levíticos 18:23 dice: un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es un acto perverso. Así que miren, la hechicería y ahora la zoofilia, totalmente degenerados, y Dios decía, pero no hay retribución a esta ley, hice una falta, bueno, una cosa es que robé una vaca, una oveja, no, a este pecado, a este momento, lo único que mereces es la muerte. Versículo 20, cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor, tendrá que ser destruido. Esto es la idolatría. Miren, Deuteronomio 17, 2 al 5 dice: cuando empieces a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, podría suceder que un hombre o una mujer del pueblo haga algo malo a los ojos del Señor tu Dios y desobedezca el pacto. Por ejemplo, podría ser que sirviera a otros dioses, ídolos, o rindiera culto al sol, ídolos, a la luna o alguna estrella, ídolos, hermanos, es decir, a las fuerzas del cielo, lo cual he prohibido terminantemente. Versículo 4, cuando te enteres de algo así, investiga el asunto a fondo. Si resulta cierto que se ha cometido este acto detestable en Israel, versículo 5, entonces llevarás al hombre o a la mujer responsable de esa maldad hasta las puertas de la ciudad y lo matarás a pedradas, hermanos. Es interesante esto. Leyes sobre la pena capital, la pena de muerte. ¿Y cuáles eran, hermanos? La hechicería, la zoofilia y la idolatría merecían la muerte por ser tan ofensivos a Dios y denigrantes a la humanidad. Miren qué tan ofensivo es la idolatría comparado con la zoofilia y la brujería o la hechicería, porque uno dice, no, pero ¿yo qué le hago si yo adoro simplemente una cruz? Y si le pones tu esperanza y si le hablas a esa cruz y lo adoras, bueno, eso es idolatría. Uno dice, no, yo no adoro esa cruz, entonces tíralo a la basura si no significa nada para ti. Tíralo a la basura, ese ídolo de barro, de yeso, de oro, de plata, o fúndelo la oro y la plata y lo vendes, ¿entiendes? Pero si dices, no, es sagrado porque es Diosito, entonces ese es un ídolo. Y es tan ofensivo delante de Dios que merecía la muerte. Versículo 21 al 27. Leyes y consecuencias sobre el amor al prójimo. Dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Versículo 22. No explotes a la viuda ni al huérfano. 23. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. 24. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Es tanto así que en Deuteronomio 10, 17 al 19 dice, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Dios, a través de estas leyes, estaba protegiendo a los más indefensos o los ninguneados, si diríamos, de una sociedad, ya sean las doncellas, las señoritas o las mujeres, aquí las viudas, los huérfanos y el extranjero. Obviamente cuando un extranjero viene a un país no tiene los mismos derechos que el nacional y a veces hay nacionales que se aprovechan de esta situación y explotan. Y esto es lo que dice, no debe de haber. Esto es lo que dice la ley de Dios. Ahora, versículo 25. Si prestas dinero a cualquiera que mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbraban a hacer los prestamistas o como acostumbran a hacer los prestamistas. A esto, ¿sabes qué se le llama? La usura. ¿Y qué es la usura? El cobro de un interés excesivamente alto por un préstamo. No seas usurero
Ayuda siempre al prójimo. 26. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. 27. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo si no lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda? Yo lo oiré porque soy misericordioso. Y acá otra vez, ¿no? un amigo o familiar, un nacional en necesidad. Ayúdalo, no te aproveches. Eso es lo que está tratando de decir el Señor de los más indefensos. Y ojo, nosotros tenemos que ser muy sabios ahora en cómo podemos ayudar a aquellos que lo necesitan. Muy sabios, porque también hay estafadores, ¿no? Hay personas que se hacen pasar y dices, vengo de tal país y necesito ayuda. Necesitamos ser muy sabios frente a este tema. Versículo 28 al 31. Leyes y consecuencias sobre el respeto a la santidad de Dios. 28. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Esos son los jueces, ¿no? No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. Una cosa es el respeto a la autoridad y miren, ahora habla de las ofrendas y ahora habla del primer hijo varón. Cuando habla de las ofrendas o los diezmos, en Proverbios 3, 9 al 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Sabes? Honrar al Señor también lo hacemos con nuestras riquezas. Algunos dicen, honramos sí con mi obediencia, con la predicación del Evangelio, pero levanto mis manos cuando adoro en la iglesia, pero Dios dice también con tus riquezas. ¿Y cómo lo hago con mis riquezas? Con lo mejor que tienes, no con lo peor. Es triste a veces cuando muchos cristianos tienen en su mentalidad, esta computadora no me sirve, lo voy a donar a la iglesia. Este celular está fallando, lo voy a dar a la iglesia. Esta ropa ya está sucia, vieja y fea, lo voy a dar a la iglesia. O sea, no es eso, dice, da lo mejor que produces. Ahora, Levíticos capítulo 27, versículo 30 dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Recuerda esto, que en el Antiguo Testamento se le dio el diezmo, la 10ª parte de lo que ellos producían, y debería de ser siempre lo mejor. Hoy en el Nuevo Testamento habla del dar, y el dar una 10ª parte es lo mínimo que podríamos dar, aunque la palabra diezmo no figure en todas las epístolas que tenemos, tanto generales o paulinas, pero recuerda que no damos a Dios de lo que tenemos, sino damos a Dios de lo que Él nos permite tener, porque todo es de Dios, el 100% es de Dios. Es importante que aprendas y entiendas que dar es la forma en la cual es mis prioridades respecto a mis finanzas y cómo honro o cómo adoro, porque adorar también es dar al Señor lo mejor. No te olvides de honrar a Dios con tus bienes o con tus riquezas. Ahora, cuando dice tu primer hijo será para mí, en Lucas capítulo 2, versículo 22, habla del tema de la dedicación de Jesús. Después de un mes, los primeros hijos varones, como fue Jesús con María y José, tenían que ser redimidos, y esto sucedió después con Números 18, 15 al 16. Dice, todo primer nacido, sea humano o animal, que se ofrece al Señor será tuyo, pero siempre tendrán que redimir a los primeros hijos varones. Jesús fue el primer hijo. Y a las primeras crías de los animales serán ceremonialmente impuros. Los rescatarán al mes de haber nacido. Y el precio de rescate es 5 piezas de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario, que equivale al 20 geras. Jesús pasó el mismo proceso. José y María tenían que redimirlo, como comprarlo. De ahí viene la palabra redención. Y es por eso que Jesús es nuestro redentor, porque nos compró de la esclavitud del pecado y nos compró de las consecuencias de esa esclavitud del pecado, que era la condenación eterna, y ese pago lo hizo al Padre, no al diablo, no a Satanás, sino al Padre celestial, a Dios. El precio fue su vida, su sangre derramada por ti y por mí, porque somos hijos. Jesús o Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni segundos hijos. Somos
sus hijos, ¿entiendes? Somos aquellos que el Señor ha comprado con precio de sangre. Por lo tanto, demos las gracias a Dios porque por Él hoy somos llamados hijos de Dios. Versículo 30. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al 8º día me la entregarás. Mire, el Señor dice, me las entregarás, son mías. O sea, es algo que tienes que entender de estas primeras crías. Y en Deuteronomio 26, 1 al 2 dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar de que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. ¿Entienden, hermanos? Primicias, las primeras crías, los primeros frutos, lo mejor. Esa debe ser también la actitud hasta el día de hoy. Cuando das tus ofrendas, tu diezmo, tu 10ª parte, como deseas llamarle, lo importante es que tú aprendas a dar de lo que Dios te permite tener. Porque no es que tú le das a Dios, sino Dios te lo permite tener porque Dios te da la salud. Dios te da la capacidad de respirar porque hoy, sabes, con toda esta pandemia muchos dejaron de respirar. Dios te da la capacidad de hacer negocios porque, sabes, hay muchos que han intentado negocios y no han podido hacerlo. Dios te da la capacidad de estudiar, la inteligencia, el conocimiento, porque muchos intentaron ingresar a la universidad o acabar su carrera o su maestría y no lo pudieron hacer, pero tú lo estás haciendo. Y si tienes trabajo es porque Dios te lo ha permitido. Y de eso el Señor es dueño el 100%. Y cuando demos con alegría y pensando en esto. Versículo 31. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Por eso no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. Miren, acá es muy interesante que una de las metas de Dios para sus leyes era que su pueblo viva en santidad y sean diferentes a las otras naciones. ¿Por qué? Porque Dios es santo y su pueblo debe de ser santo. 5 conclusiones y termino, hermanos. Primero, Dios ordenó sus leyes y la forma de restituir en caso sean transgredidas para una mayor justicia. Número 2, el amor todo lo espera, hasta una relación sexual y su meta es el matrimonio. En cambio, la lujuria no espera y su meta es la relación sexual. 3. Habían leyes y su restitución, pero las únicas 3 leyes con pena de muerte eran la hechicería, A, B, la zoofilia y C, la idolatría. Número 4. Si das a Dios de lo que te sobra, entonces Dios no es una prioridad para ti. Y número 5. El propósito de los mandamientos de Dios es para que podamos vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por estos versículos, que a pesar de que en un contexto han sido dados para tu pueblo de Israel, en el fondo nos enseñan muchas cosas y nos despiertan a ver cómo debemos vivir en justicia, cómo estas normas en el fondo deben de seguir siendo practicadas. La forma quizás ha cambiado, pero el fondo sigue siendo el mismo. Sin santidad nadie podrá verte. Y ayúdanos a vivir estas normas, a practicar estas normas para andar en santidad y vivir conforme a tus mandamientos. Porque como tú dijiste, Señor, a tus discípulos, que si ellos te amaban, obedecerían tus mandamientos. Y esa palabra es para nosotros hoy. Si te amamos, debemos obedecer tus mandamientos. Gracias, Señor, en esta noche. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Dios les bendiga y no te olvides que nos vemos en el próximo estudio.